A contar de este minuto y aprovechando la inminencia de la noche, usaremos una ganzúa para entrar a robar al diccionario. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Radio Watch de la Universidad Austral de Chile presenta Trepidante. Ya no hay más. El arte, los poetas y la poesía del sur. Trepidante. Con ustedes, Cristina Gallardo. Bienvenidas, bienvenidos a este cuarto programa ya de Trepidante. En este año que ha sido complicado, lo conversábamos fuera de audio, ¿cierto?, con nuestro invitado, este año de la peste, pero en realidad también ha sido un año donde hemos vuelto a lo esencial, y para este programa lo esencial siempre ha sido la poesía. Por eso es que tenemos como invitado hoy Ítalo Berríos, quien es quillotano, nacido en 1980 y ha estado por Chiloé desde el año 2004. En Chiloé ha participado en varios talleres, los talleres Mistral impartidos por nuestra querida Rosa Betty Muñoz, y el 2013 comienzan sus publicaciones en diversas antologías, y justamente este año, el año de la peste, lanza su primer libro, que es En una carretera al fin del mundo, colección Ínsula Barataria de Ediciones Cultrún, con 150 ejemplares. Bienvenido, Ítalo, gracias por aceptar la invitación de Trepidante. Hola Cristina, gracias a ti por la invitación. Y bueno, claro, como tú decías, el año de la peste, pero han pasado hartas cosas también al margen, cosas interesantes. Sí, claro. Me gustaría partir preguntándote cómo ha sido este periodo para ti, porque entiendo que además eres librero. Entonces, si nos pudieras contar cómo ha estado tu ser, o sea, tu trabajo también al respecto a los libros, porque me parece súper interesante. Hay muchas opiniones que hablan al respecto de que ha subido la lectura. ¿Es tan así? Mira, en el caso de nosotros, bueno, sí, yo trabajo en la librería del Gran Pez, que es la librería de un amigo, de Ricardo Tamayo, un gran amigo, librero, dramaturgo, una persona vinculada al mundo cultural acá en Ancud. Eh, el caso de nosotros, sí, todo un incremento importante en las ventas, ¿no es cierto? En un principio pensamos que iba a ser todo lo contrario, que iba a haber una baja aún más sostenida, porque tú sabes que el vender libros en este país es un desafío, ¿no es cierto? Y sin embargo nos encontramos con la sorpresa de que ha sido todo lo contrario. Han subido las ventas, la cantidad de rostros nuevos apareciendo por la librería. Ha sido fascinante ver ese cambio en el público, ¿no? También, así es que responde, yo creo, eso a la necesidad también de buscar otras maneras de entretención, ¿no es cierto? El escape, ¿no? Quizás, sí, el escape, porque quizás ya la tele aburre harto, ¿no? Pero nosotros sí hemos visto ese incremento, afortunadamente, y es una doble alegría porque se mantiene, ¿no es cierto?, la librería como un foco ahí, Claro. cultural de alguna manera, y la gente también se beneficia de todo, de lo que implica, ¿no es cierto?, acercarse a un libro. Gente que por primera vez quizás considera leer un libro, así es que ha sido bastante satisfactorio por ese lado Claro. el ver este fenómeno, ¿no es cierto? No sé qué pasará con el resto de las librerías, pero a nosotros al menos, nosotros podemos decir eso, ¿no? El ingrediente de tiempo también, ¿no? En esto de que no haya que trasladarse de pronto por las cuarentenas o no haya que perder tiempo en el tránsito. Claro, Te da más tiempo para poder centrarte un poco en lecturas o en ver una obra de teatro por internet, no sé, en acercarte un sí, poco más a la cultura. sí, por supuesto. Yo creo que después de esto va a cambiar un poco la forma, ¿no es cierto?, de acercarnos a muchas disciplinas artísticas.
Yo creo que esto que estamos haciendo ahora, el streaming, ¿no es cierto?, va a Claro. ganar mucho más terreno. Eh, Ha funcionado, yo creo, ¿no es cierto? Ha funcionado en lo práctico. Creo Mm. que de alguna manera se va a imponer, me imagino. Así es que estamos también viendo ese cambio, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora hablando ya más de tu ser poeta, ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento a la literatura? Mira, a ver, yo desde bastante pequeño empecé a interesarme por la literatura, por la poesía específicamente. Em, en mi casa había libros. A mi mamá se le ocurrió la idea en algún momento de comprar esta colección que venía con los diarios, unos libros, me acuerdo, de tapa roja. Entonces, siempre me llamó la atención esa disposición en la que quedaban los libros. Había como una especie de llamado. Entonces, desde muy chico empecé primero a acercarme al libro como objeto, ¿no es cierto? A examinar los títulos y después a leer, por supuesto. Y, ¿Esa colección y, y de la- arcilla o no? sí, me parece que era una colección de arcilla, sí, 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 sí. Sí, el Lazarillo de Tormes y todos esos sí, que venían clásicos, ¿no es muchos cierto? clásicos, sí. Sí, sí, sí. Fuente Ovejuna, entonces, cosas que parece que ya no se leen en el colegio, pero hay algunas hay muchas de esas lecturas que deberían rescatarse. Pero, en fin, y en ese mismo periodo, yo estoy hablando, no sé, tenía unos 10 11 años. Ahí es que me acuerdo que empecé a escribir mi primer poema, por decirlo de alguna manera. Y fue un poema a la escuela, fue algo así como bien comentado, porque lo pusieron después en el patio del colegio en unas pizarras. Entonces siempre hubo esa necesidad, yo creo, de acercarme a una forma de comunicación que era diferente, ¿no es cierto? A la ¿Y que, recuerdas algún libro que te hayas como de esos libros que te vuelan la cabeza cuando uno los lee de pequeño? sí, claro, o sea, en mi caso fue el poema de Gabriela Mistral, el Dame la mano. Yo era muy chico, antes incluso, tendría unos 8 años, que yo leí ese poema y hubo una especie de epifanía, ¿no? Eh, Sin entender, yo pensé en ese momento que cuando estaba leyendo esos versos, claro, pensé en la muerte, digamos, tan chiquitito, tan pequeño, pero y de ahí creo que este camino a la poesía no he podido dejarlo, digamos, desde esa época que estoy escribiendo y no he parado de escribir. Luego, ¿te alejaste en algún minuto? Porque estudiaste otra cosa, ¿no? Sí, yo, Tus estudios no fueron por el área de las letras, digamos. yo estudié informática, claro, estudié informática que no tiene que ver mucho quizás con la literatura, pero también he trabajado muchas cosas distintas. ¿Ah? He tenido muchos oficios, muchos de ellos poco, no sé, quizás poco nobles. No sé, por ejemplo, trabajé de vendedor de farmacia, ponte tú. Entonces, con- pero yo creo que independiente de ese tipo de Oye, pero oficios, es muy útil porque sí, digamos que puedes entender las recetas de los médicos. sí, claro, sí, sí, por supuesto que ya es un desafío grande ese. Pero independiente de eso, yo creo que cada oficio va aportando algo, de alguna manera. Todas esas experiencias van aportando a la escritura, creo yo. Entonces, y eso se traduce finalmente en lo que uno escribe, ¿no es cierto? Mm. Porque al final está rodeado de gente, independiente del rubro, del área, está rodeado de gente, ¿no es cierto? Y vas escuchando y vas anotando mentalmente. Y eso, de alguna manera, se va configurando, creo yo, como un relato, como una poesía, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo, cómo te instalas frente a una página en blanco, finalmente? ¿Cómo te enfrentas a ella? Eh, yo no sé si existe la página en blanco de partida. Creo que um, ya hay algo, ¿no es cierto?, de lo que uno se cuelga para escribir. Ha sido diferente. Mira, me pasa que a veces me sorprendo escribiendo en mi celular. Voy caminando, trato de irme caminando del trabajo a la casa, ¿no es cierto? Porque acá las distancias son bastante cortas, entonces trato de caminar.
y cuando el tiempo lo permite. Y me he sorprendido escribiendo en el celular, qué sé yo, porque, no sé, apareció una frase, un poema, un verso más que nada, que yo sé que más tarde va a dar inicio a un texto más acabado. Eh, no hay fórmulas tampoco. Finalmente yo creo que tampoco se trata de un proceso eh, netamente consciente, ¿ah? Yo creo que hay otras cosas que también influyen y generan la predisposición, ¿no es cierto?, para empezar a escribir. Faulkner decía que cuando nos morimos nos transformamos en ondas de radio, ¿no es cierto? Y quizás tenemos los poetas esa capacidad, que no es especial, pero es una capacidad simplemente de poder captar esas voces, ¿no? Y trasladarlas al papel. Es también un poco quizás lo que hablaba Jung del tema del inconsciente colectivo. Creo que de alguna manera estamos conectados o podemos conectarnos en algún momento con todas estas voces que andan en el aire, estas voces de los muertos, y, y tratamos de escribirlas, ¿no? Por eso te decía que no creo que sea un proceso netamente o meramente consciente. Hay también de todo, hay un poco de todo. Ni tampoco tan personal, ¿no? O sea, al final No, claro, en coro. sí, Y, por supuesto, claro. Finalmente nadie es una isla, ¿no? Estamos claro. conectados con todos y finalmente todas esas voces se ven reflejadas en lo que uno escribe, ¿no? De alguna u otra manera, pero sucede así. Claro. Ahora, llegaste a Chiloé el 2004. ¿Cómo conectaste con los talleres de Rosabetti? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, yo a Rosabetti la conocí primero leyéndola en Quillota, hace mucho tiempo, eh, en un par de antologías y en la Mm, biblioteca en realidad yo provengo de una ciudad más chica que se llama La Cruz, que está entre Quillota y La Calera. Y en La Cruz ya, había una biblioteca que era muy poco visitada. Yo creo que era uno de los pocos parroquianos que asistía. Y de ahí me nutría, ¿no es cierto? Era bastante chico, tenía unos, no sé, 15 años. Y, y ahí conocí primero a Rosabetti Muñoz, primero como admirador de su poesía, me gustó mucho su poesía. Encontré que era una voz diferente a lo que yo había leído anteriormente. Eh, y después, con el paso del tiempo, yo nunca imaginé que iba a terminar viviendo acá en Ancud, nunca. Entonces pasaron los años, llegó el 2004, me vine a Cancún y, y después me fui a vivir a Puerto Montt, estuve 6 años en Puerto Montt y volví el 2011 a Cancún nuevamente y hice como todo el mundo, postulé al taller de Rosabetti, yo no la conocía y me aceptó, digamos, los textos que envié los leyó, los aceptó y de ahí empecé a asistir a estos talleres. Conocí a grandes amigos ahí, bueno, Ricardo Tamayo, Ligia Gallardo, que también escriben, y luego empezó a nacer una amistad con Rosabetti, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy claro. somos grandes amigos y por supuesto tengo una admiración tremenda por ella como escritora, como poeta, es tremenda su poesía. Así entré, digamos, a los talleres Mistral como cualquier otro postulante, ¿no? Y terminé finalmente. Mira, pasó que yo creo que al ingresar a los talleres Mistral, como que de alguna manera me empecé a tomar más en serio la Claro. escritura, porque siempre uno está en esa. Conectaste, eh, digamos, con sí, colegas, ¿no? sí, claro, pero estaba siempre en esa duda de servirá de algo escribir, las típicas preguntas que uno se hace, ¿servirá de algo esto, esto, esto? Y ahí yo creo que Rosabetti me ayudó bastante a formar, ¿no es cierto?, un cuerpo de obra y eso. Entonces, esa fue la forma en la que llegué a los talleres Mistral. Mm. Ahora, no quiero sorprenderte, pero me gustaría que pudiéramos leer algo de lo que tienes, Ah, por de tus supuesto, sí, textos, claro. Sí, para bueno, que nuestros auditores se hagan una idea. Sí, acá está el sí, estoy viendo. libro, sí, que salió eh,
La edición es el Cultrún de Ricardo Mendoza. Un saludo a Ricardo Mendoza de Valdivia. Con un bello trabajo siempre, Ricardo. Sí, no, es un capísimo Ricardo. Ya, mire, voy a leer un par de textos que vienen en el libro. Este se llama Feeling Good. Dice: vuelo en un Mustang del año 68. El viento insular tajea. La piedra larga del camino es el puñal que va abriendo la noche. Los trombones nos vuelan la cabeza. Canta Nina Simone. La línea de la ruta es nuestra única luz. Vencidos o vencedores, terminaremos en una marea de sangre. Contemplación. Una ceniza brilla y se extiende contra el sol. Es el mar que derribó sus olas y ahora duerme congelado como piedra. Vemos como largos pájaros lo beben con un afán descorazonador. Andamos como ciegos, sedientos de otra luz que no sea esa mala estrella que nos guía. Final. Arde un fuego como el hielo, en la palma de mi mano danza, allí quema su raíz. El verdor se desprende de los árboles, pájaros blanquean en las ramas oscuras, el ala negra del tordo cae fulminada, no gira la sangre, es todo un inmenso salar donde revolotean ángeles desesperados. Los viejos Ford duermen como perros y aúllan de muerte a la nieve de la luna. Entre huesos y espinas jadea la costilla de Dios. Los clavos y el madero humean como estrellas. La voz se ahoga en la lágrima y la lágrima en el fuego. Abajo de todo se abre un tajo insondable. Y de la segunda parte del poemario, porque está dividido claramente en dos partes. Jacob dice: desnudo tras la ventana, pienso en el rearme de la bomba atómica. Eisenhower agoniza pálido en Yalta frente a las pantallas amarillas. El televisor resulta una máquina perversa. Stalin, una piedra, un dios. ¿Cómo se escuchará la marcha de 300 batallones sobre el negro hielo de las calles? En invierno, el mínimo reflejo en un copo de nieve puede brillar como el sol. Contemplación del poema. El agua turbia o el rayo traspasan mi mano. Esta tarde han venido a mi mesa. He servido el té y mi espejo es una pared que no devuelve sombras. Se espera la lluvia con el miedo de siempre. La cortina da un tajo al mundo si la cierro. Un ojo casi muerto que intuye la dureza de no morir aún. Están reunidas en rebaño las palabras. Están sobre la mesa. Elegirlas es para el demiurgo, no para el condenado a repetirlas para siempre. El poeta es una segunda mano, un hilo perdido del cable telefónico, apenas un espejo que no devuelve sombras. Y por último, un poema que se llama La mitad del día. Dice: parece cualquier hora menos las 12. La sirena insiste, su metálico aullido. El viento es un perro que va mordiendo el mundo. El pueblo parece vacío. Nadie en las ventanas esperando nada. Ni sobrino, ni madre, ni amor. Ayer se fueron los últimos hombres a la mar. No han vuelto. La última vez se encontraron en Melinca, bebiendo en un bar miserable. Algunos murieron acuchillados. Otros se enamoraron de las putas y tuvieron hijos. Luego se marcharon. Pero esa huida era cada vez un reencuentro de este lado del mar, cuando no se esperaba ni sobrino, ni madre, ni amor. Ítalo, estos textos son insulares, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Hay ahí un cariz que es muy, muy de isla. Me gustaría preguntarte, ¿cómo viviste tú todo esto que nos pasó como país desde el octubre de 2019, en donde se nos cayó la máscara finalmente, hasta marzo,
que lanzaste tu libro además, 2020, en donde tuvimos que ponernos esta mascarilla, ¿no? Como hay un acto poético y político ahí que me parece que es interesante. ¿Cómo lo viviste tú? Eh, Mira, fue, al principio fue un shock, ¿no? Fue, para todos yo creo que fue eh, sobre todo por las imágenes que nos llegan a través de la tele, que la tele siempre tiene su forma de contar las cosas bien, bien tremendistas, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que todos de alguna manera sabíamos que esto iba a suceder. Todos queríamos de alguna manera que sucediera, ¿no? Porque eh, el país, digamos, está estructurado de una forma en que ya no daba más. Eh, el poder económico no tiene un símil, ¿no? En otras democracias el poder político funciona como una especie de dique frente al poder económico. En Chile no sucede eso, el poder económico no tiene ningún tope. Por lo tanto, se nos entregó a este país como esas casas prefabricadas, ¿no? Este era un país prefabricado, se nos entregó de esa forma y durante tanto tiempo se empezaron a acumular estas desigualdades terribles, tremendas, eh, y tenía que suceder, sucedió, ¿no? Sucedió y hubo un momento de mucha euforia también. Salimos a marchar acá en Ancud, fue bastante tranquilo, fue bastante tranquilo. Yo creo que siempre esa particularidad, ¿no? De que nos otorga la insularidad, siempre el canal de Chacao ha funcionado como una frontera natural de los acontecimientos. Y acá fue todo más tranquilo, fue en paz, marchábamos, las marchas eran multitudinarias también, pero con tranquilidad los carabineros nos miraban a lo lejos, pero sin embargo me tocó en ese momento, por algún motivo, viajar a Puerto Montt, y en Puerto Montt Era todo diferente, sí, sí. ya Puerto Montt es parte de ese otro Chile, ¿no? Y Mm. claro, me acuerdo que llegamos al terminal de Puerto Montt, tomamos un Uber y frente a nosotros, barricadas, los pacos agarrando a escopetazos a la gente sin ningún pudor. Era un escenario muy, muy bélico, ¿no? Era ver lo que de alguna manera mostraban las noticias, ¿no? Puerto Montt, era un estado de guerra, un enfrentamiento impresionante. Claro. Entonces, fue una especie de shock también, ¿no? Y después volví, ¿no? a la tranquilidad de la isla y acá siguió esa aparente tranquilidad, pero siempre pendientes de lo que está sucediendo y siendo de alguna manera parte también, ¿no? Porque yo creo que tienen que cambiar un montón de cosas. Claro. Esta posibilidad que se abre ahora con el plebiscito, que es una posibilidad que se dio por la gente, ¿no? No nació desde la política, fue por la gente. Esta fue una rebelión popular. Le quieren poner varios nombres, ¿ah? Pero fue una rebelión popular. Ya la gente, ya estábamos cansados de tanto Quieren abuso, adueñarse ¿no? además del Sí, proceso, ¿cierto? claro, siempre, siempre los políticos, ¿no? Pero por eso que hay que intentarlo, ¿no? No debemos ser tan... Ay, se cortó, pareciera ser que se Algo cortó. pasó, sí, se Sí, cortó, parece. No, ahí volvemos. volvimos, sí. ¿Estamos ok? Entonces, Sí. ok, sí, algo pasó. Pero bueno, como te decía, esta es una posibilidad, creo, una gran oportunidad, ¿no? De que nosotros Ahora podemos... sí, con respecto a tu libro, porque claro, el año de la peste escribió Ricardo al final Ricardo del Mendoza, libro, sí, Ricardo Mendoza claro. al final en la descripción, ¿no? Em, ¿Tuviste el lanzamiento del libro? Todavía ¿Lo no, viste? Todavía no. todavía no. No, claro, bueno, la peste nos ha afectado de diversas maneras y una de ellas Porque es fue justamente, justo en marzo, ¿no? Marzo, mediados, claro, entiendo. sí, incluso, sí, abril, claro. Entonces, una de las formas en las que nos ha afectado la peste es esa posibilidad de poder encontrarnos, ¿no es cierto?
en este tipo de ritos tan necesarios como son el lanzamiento de un libro. Entonces todo se está haciendo mediante Zoom. Y la próxima semana, el día jueves, va a ser el lanzamiento vía Zoom de este libro. Nos va a acompañar Rosa Betty Muñoz, Ricardo Tamayo, Ricardo Mendoza. Así es que el 14 va a ser el lanzamiento. Perfecto. Y o sea, vamos a tener publicidad al respecto. 14 Sí, por de, supuesto. Va a ser de el octubre. próximo jueves, sí, el próximo jueves, no sé qué día cae, pero es el jueves. Eh, 14 de sí, octubre es el lanzamiento entonces. el 14 de octubre, sí, a las 7 de la tarde va a ser el lanzamiento de este librito. Y claro, ahí vas a poder ya em, leer, ¿cierto? Más acabadamente el texto. Sí, claro, por supuesto, son esos ritos necesarios, ¿no? Como te decía, es necesario bautizarlos, ¿ah? Claro. Entonces, va a poder será posible el 14, o sea, el jueves, claro. Y luego yo creo que si pasa esto, teniendo un poquito de esperanza, se podrá volver al antiguo rito de estar con los amigos y con los que quieran ir a compartir una copa de vino mientras se presenta el libro, ¿no? Ítalo, ¿en este minuto estás trabajando en algo nuevo o todavía estás eh, pensando en este libro que ya se editó? Sí, estoy trabajando en algo nuevo. Tiene que ver con lo que está sucediendo. Es imposible hacer, ¿no es cierto?, vista gorda a lo que está pasando. Entonces, sí, tiene que ver con la peste, tiene que ver con el estallido social, tiene que ver con lo que me pasa a mí frente a estas dos fuerzas tremendas, ¿no? Claro. Eh, Así es que estoy trabajando en eso y espero que antes de fin de año ya esté listo y ver la posibilidad de que se publique, ¿no? Pero sí, siempre se está trabajando, ¿ah? De alguna manera, o leyendo o escribiendo, pero Claro. creo que la pega del escritor no puede terminar. Hay que leer también, hay que leer mucho, ¿no? Ahora, consultarte, que es una pregunta un poco, bueno, la hago constantemente porque me parece interesante saber la respuesta en realidad. ¿Cómo te has mantenido a flote en este tiempo? Porque los tiempos son difíciles, es complicado, si uno se pone a mirar noticias, entra en una depresión tremenda. ¿Cuáles han sido tus pilares un poco para mantenerte de pie y no caer, no sé, sumido en una depresión? Porque hay hambre en este país, pasan muchas cosas que son muy terribles. Entonces, ¿cómo lo has llevado tú en este minuto? Sí, claro, es difícil no achacarse o no deprimirse. Eh, yo creo que uno tiene que necesariamente pasar por esos procesos, ¿no? Eh, hay que deprimirse un poco, ¿no es cierto? Pero también hay que tratar de salir adelante, plantearse objetivos. Es difícil en estos tiempos, pero si no perdemos esas capacidades humanas, ¿no es cierto? Tan propias. La esperanza no tiene por qué perderse. Los proyectos a Claro, futuro. Es terrible lo que está pasando, pero confiemos en que va a ser algo momentáneo también. Y aprovechar de sacar muchas conclusiones al respecto. Hay que observar mientras está sucediendo esto. Nos dejamos llevar muchas veces por todo este caudal de noticias y de imposiciones mediáticas, ¿no? claro. Pero también hay que ser lo suficientemente eh, sagaz. Uy, perdón, que si algo pasó el gato por ahí. Hay que ser lo Sí. suficientemente sagaz para leer, ¿no es cierto?, la realidad. Así es que, Sí, en ese sentido también me gustaría preguntarte, ¿dónde consideras tú que está el trabajo de los escritores, eh, considerando lo que ya pasó y de cara también a al proceso constituyente que se nos viene, que
o sea, es de grandes cambios, ¿no? ¿Dónde consideras tú que está el trabajo, la pega, digamos, de ser escritor, de ser poeta, políticamente, finalmente, ¿no? Bueno, sí, la escritura siempre es política, ¿no? Eh, Eso es un hecho ya. Eh, yo creo que tiene que ver con involucrarnos con el proceso, ¿no? Involucrarnos como debería involucrarse toda la ciudadanía, toda la población. Viene la elección más adelante, luego de que aprobemos, porque estoy seguro que vamos a aprobar, viene la elección de este cuerpo, ¿no es cierto?, que va a redactar la Constitución. Y es ahí en donde nosotros tenemos que manifestar nuestra posición respecto a este nuevo Chile que queremos. Y la cultura, no solo la literatura, la cultura en general, todas las artes, tienen que estar representadas, ¿no es cierto? Y la manera de asegurarnos eso es elegir bien a este órgano que va a representarnos, ¿no es cierto? Eh, Hay que tener mucho ojo porque los partidos van a intentar meter Sí, público claro. galleteado, ¿no es cierto? Están intentando, de hecho, y esa es la cuenta que están sacando muchos partidos, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho ojo, tenemos que ser responsables, tenemos que estar atentos, ¿no?, a todas estas jugadas bajo cuerda y tenemos que ser súper prácticos, ¿no? Tenemos que, nuestros intereses, que es la cultura, que en este país no, ya sabemos que no hay acceso a cultura y en la pandemia ha sido feroz, ¿no? Claro. El descuido por parte del Estado hacia los cultores, hacia el mundo de la cultura. Entonces es ahora cuando tenemos la oportunidad de poner sobre la mesa nuestros intereses y eso es únicamente eligiendo a la gente, a la gente capaz, no dejar que los partidos nuevamente nos pasen por encima. Yo creo que hay que hacer un trabajo práctico finalmente. Sí, la escritura, por supuesto, ¿no? El poema siempre está ahí. El poema sirve para, para empezar algo, ¿no? Es como una canción, las canciones sirven para dirigir, para envalentonarnos, qué sé yo. Pero en lo práctico, tenemos también que trabajar, tenemos que involucrarnos políticamente. Mm. Tenemos que darnos cuenta de la importancia de este cambio. Entonces hay que involucrarse. Yo creo que la pega del escritor o el poeta es la misma de De cualquier cualquier otra persona, ¿no? ciudadano. O sea, de cualquier ciudadano. Hay que estar ahí, hay que estar ahí. Que no nos vendan el cuento de que esto es una constitución que tienen que escribir otros. No, tenemos que nosotros poner ahí a los que para escribirla. Em, Me gustaría que antes, porque ya estamos llegando casi, vamos en la mitad de nuestro programa, em, que nos pudieras leer algo de lo nuevo. No sé si estoy, Algo tienes de lo por nuevo. ahí, no quiero sorprenderte, pero sería interesante. Tendrías que esperarme un poquito porque la verdad es que Ah, no lo bueno, te tendría. sorprendí. Sí, me sorprendiste, no lo tenía considerado, pero no sé si es posible. Bueno, pero no, te espero después. Por ahora podría ser Sí, que nos recomendaras alguna lectura o qué es lo que tú mismo estás leyendo en estos tiempos álgidos. sí, bueno, siempre una de las bellezas, ¿no? de trabajar en una librería es que tienes ahí a tu disposición un montón de Mm. literatura, ¿no es cierto? Entonces es como estar saciado permanentemente, pero eso es mentira porque siempre hay algo que leer. Eh, lo último que he leído, leí el último libro de Rosabetti Muñoz, el Santo Oficio, que es un libro tremendo. eh, lo recomiendo absolutamente. Yo creo que es uno de los mejores libros de poesía que han salido en el último tiempo. ¿Eh? La forma en que eh, ella no demuestra, no hace concesiones a la hora de diseccionar ahí el sujeto, el cuerpo, el paso del tiempo. Es un libro tremendo, duro, pero es bellísimo, ¿no? Eso en poesía. También he vuelto a los clásicos. Han sido un buen refugio a los clásicos últimamente. A leer, Varias personas me han comentado lo mismo. La vuelta a la lectura de los clásicos. Estoy pensando, no sé, en Frankenstein o en clásicos como Camino, La Peste, etcétera. sí, Son
han sido un refugio para varios. Que es interesante eso, porque ¿por qué se dará, ¿no? Esta vuelta a lo... Quizás, bueno, no sé, yo lo veo en los clientes que van a la librería, por ejemplo. Mm, Entonces, lo que ellos dicen es que han tenido siempre lecturas pendientes, ¿no? Que por algún motivo u otro siempre dejaron de lado, nunca leyeron los clásicos que tenían que leer. Por un lado eso. En mi caso, no sé, yo creo que cuando uno está en una situación de caos como la que estamos viviendo, de terror, ¿no es cierto? Recurre a lo cercano, a lo que ya sabe, que te proporcionó de alguna manera, en algún momento, ese placer, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esa sandía calada, ¿no? A leer el Crimen y Castigo, ¿no? de Dostoyevsky, que es una lectura quizás no muy recomendada a lo que estamos viviendo, pero, pero el mero placer de leer toda esta Hay otro enfoque vía. además Sí, de la claro, lectura, ¿no? Claro. sí, por supuesto, porque bueno, el joven Raskolnikov, ¿no es cierto?, que comete este crimen tan raro, tan extraño. Sí, yo creo que hay otras lecturas también, tienes razón. Ya no se lee como se leyó hace un tiempo. He vuelto también a Melville, qué sé yo, he picoteado harto, pero por el mero placer de leer, fíjate, eso me ha pasado a mí. Es como el drogadicto que necesita un poco ¿no es cierto? Por el mero placer de leer. Me voy a páginas que yo sé que me proporcionan ese placer. Por ejemplo, en El Jugador de Dostoyevsky, me voy a la página, al capítulo en donde el personaje principal, el héroe, ¿no es cierto?, esta diatriba en contra de la vida, del estilo de vida alemán, ¿no es cierto? Cuando dice que a él le hierve su sangre tártara al ver toda esta forma de vida alemana tan cuadradita, tan... Entonces, claro, ese tipo de páginas a mí me proporcionan placer real, entonces quizás ha sido como una droga, ¿no es cierto? Claro. Volver a los clásicos para eso. Pero también, sí, y también queda tiempo para leer algo nuevo, ¿no? Siempre hay tiempo para leer. Yo creo que no hay que dejar de leer. Eso es lo principal, no hay que dejar de leer. Bueno, aparte de tu recomendación por los clásicos, algo nuevo o sea, aprovechando de que eres librero, ¿cierto? Algo nuevo que haya salido, que sea interesante, que nos puedas recomendar. Hay tantas cosas, pero que yo pueda recomendar nuevo, por ejemplo, la Nona Fernández, ¿no? Con el Space Invaders. Sí, yo creo que una lectura breve, bastante interesante. Depende, no sé, es difícil recomendar un libro para mí, siempre es difícil porque primero tengo que hacerme la idea de quién quiere comprar el libro y qué es lo que quiere. Pero sí, yo recomendaría el Space Invaders, pero me voy por lo clásico. No sé si Bolaño será clásico, pero cada vez que alguien llega a la librería a preguntar por un buen libro, yo le recomiendo Bolaño y siempre le termina gustando. Los cuentos de Bolaño, para empezar, ¿no? Mm, Que quizás no es lo nuevo, pero trato siempre quizás no lo debería hacer, pero de influir de alguna manera, ¿no es cierto?, en la a lectura. buenas lecturas, claro. A Sí, claro, buenas bueno, lecturas. buena lectura según yo, no sé, pero, pero, pero trato. Y está saliendo tanto libro nuevo, estas editoriales independientes están haciendo un trabajo increíble, ¿eh? Eh, pero siempre hay una opción, así es que eh, hable con su librero, ¿no es cierto? Y el librero le va a recomendar lo mejor. Mm. Pero sí, yo creo que estas recomendaciones tienen que ser súper personales, no sé. Es un tema para mí el recomendar un libro, ¿eh? No es tan Sí, claro, fácil. además es como, tiene que ver con tu trabajo, ¿cierto? Que definitivamente, digo, te hace una idea de quién es la persona que está buscando el libro para poder recomendarlo, ¿no? Es como una radiografía Sí, claro, del lector. sí, por supuesto. Además que uno, Ya, sí, sí, dímelo. bueno, no te voy a pedir uno nuevo, pero sí te quiero pedir otra rueda de lectura, me parece que sería interesante y que después nos puedas decir dónde podemos encontrar tu libro para quienes Per- quieran obtenerlo. Perfecto. Ya, vamos a leer un poquito más.
Este se llama La casa derrumbada. Dice, ahí está mi casa, las ventanas ojerosas agonizan, mírala, se derrumba hoja a hoja la casa de la infancia. No hay horas, los niños que fuimos aún se ocultan entre las ramas del palto, mientras la noche amenaza y la fría estrella empieza a arder. No volverán, enterrados en el barro del tiempo, solo vuelven los blancos fantasmas, su silencio amargo, y la abuela enciende la vela de la madrugada para borrar unas cuantas sombras de tu pieza, pero no esta vez, no podrá guardarla. La casa se derrumba, los niños que fuimos seguirán jugando sobre los mismos árboles mientras tu casa desaparece. Cada vez que lees una tras otra estas palabras, tu casa, la de entonces, desaparece para siempre. Agoní. Recíbeme, Cristo, el cuerpo, la lengua, la sangre sin dormir que avanza día y noche, ciega como culebra que se traga a sí misma, reptando el esqueleto luminoso. Ya abrí todos mis costados, el vinagre lo bebí oscuro, nómbrame doloroso como la noche, recíbeme así, media sombra y media muerte. Ya quebré mi cuello en las higueras y fenecí mirando el humo de las constelaciones. Contemplación. No te rumbres tiempo, los ángeles van cayendo en una hebra de luz y hay un forado permanente en mi cabeza para mirar cenizas de estrellas derribadas, mientras la luz hunde sus espinas alrededor de mi frente. No te malgastes luz, porque un ángel asciende empuñando su espada de cristal, partiendo esta lengua en 2 o 3 palabras. Y por último vamos a leer uno que se llama Tiempo. Dice, es tarde, afuera arden los duraznos, los pequeños soles de la infancia. Iremos en marcha otra vez al río, los niños del barrio. Los días duran semanas, el tiempo no existe. Las gallinas cruzan elegantes el patio de tierra. Miro un cielo enorme tragándose los árboles. Ya es tiempo, me dice. Es hora de enterrar los volantines. Los soldaditos morirán en las acequias y el pequeño invierno cubrirá de óxido el interminable girar de la bicicleta. Y el último se llama Tras los rieles de la noche, que este poema lo escribí hace muchos años, tenía 20 años, 22 años. Dice, el incendio en los morales va creciendo y quemando la noche. Alguien ha encendido el fuego, las sombras huyen de la despiadada luz, como mi mano de los insomnes rostros que apenas me aman. De pie, entre los durmientes de la vía, vemos estrellas desprendidas de la tierra. Confiemos en que no vendrá el ruido del tren. Seguiré al viejo astro, sin embargo la baliza de los bomberos ciega la oscuridad y de la tierra vuelven a renacer los pasos de los muertos que solo vieron la agitada luz del tren. Algunos ángeles caídos beben a orilla de los rieles, no tienen de qué hablar, no se aman, no saben que la muerte les ha servido otra copa y que la noche empieza a arder y que el alma se embriaga de tanto ardor de crepúsculo, de tanta sangre desechada en los labios, y no hay palabras, no hay palabra que decir. Al amanecer, la tierra ha cambiado de color, las sombras se extinguieron a cenizas, podremos ver qué se escondía tras los matorrales, y los pequeños ángeles sucumbirán a la postrera luz. Una linterna apaga las últimas sombras que agonizan. Una linterna es el principio de la inútil realidad. Gracias, Ítalo, por esa lectura. ¿Dónde podemos encontrar tu texto? ¿Está acá en Valdivia, entiendo? Porque Ricardo lo debe haber dejado en alguna librería. Lo pueden encontrar en la librería El Gran Pez en Ancud. Nosotros enviamos a todo Chile, a toda la región. Hasta tenemos clientes en Santiago. En realidad estamos enviando a todas partes. Claro, con Ricardo Mendoza también, del editorial El Cultrún. Yo no sé si Ricardo habrá dejado en alguna librería ya, pues esto ha sido bien reciente y tú sabes que por
el tema de la pandemia, no se pueden hacer todas las cosas que generalmente se hacen, pero nos Pero se pueden pueden buscar en el Gran comunicar Pez, ¿sí? ya. O con Sí, Ricardo debería tener con ese entrada. Ricardo, sí, Ricardo Mendoza, el famoso Ricardo Mendoza, una gran persona, un capo de la edición, dueño de Editorial Cultrón, ¿cierto? Así es que con él, y como te decía, nuestra librería El Gran Pez Dancud, nos buscan en Facebook y enviamos a todo Chile, no Este solamente mi libro, sino que cualquier otro libro que necesiten. Tenemos harta buena literatura también. Este libro, En una carretera al fin del mundo, de Ítalo Berríos. Agradecerte, Ítalo, por este espacio, por tu tiempo. Bueno, este programa lo grabamos, así que ahora es mañana. Si escucharan algunos ruidos por ahí, eran mis criaturas que andaban revoloteando. Sí, acá también pasó el gato, casi me bota la cámara. Bueno, son las circunstancias de eso de estar en la casa haciendo tu pega, ¿no? Exactamente. Es un poco complicado. Pero en fin, muchas gracias, Ítalo. Te agradezco infinitamente que hayas hecho de este programa. Llevamos lo bueno que de esta pandemia es que hemos podido conectar con amigos, con amigas de otras regiones. Antes siempre tenían que venir a la radio y era un poco, se te cerraba un poquito el círculo, ¿no? Ahora ya podemos estar en contacto con otras personas de otros lugares del país. Así que muchas gracias, insisto, por tu tiempo y por aceptar la invitación de Trepidante. No, gracias a ti, Cristina, y muchas gracias nuevamente, y que siga el programa también. Ahora se va a expandir, como tú dices, sí, claro. Sí, se va a expandir, porque las posibilidades de esto del streaming son mayores, creo yo. Así es que siga nomás, pues. Así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Y nos vemos entonces la próxima semana con otro programa de Trepidante 90.1 FM Radio UACH y en todas las plataformas virtuales que ha incorporado la radio. Así que muchas gracias y adiós. Adiós. Es todo por hoy. No cantaremos a las rosas, las dejaremos madurar para hacerlas mermelada de mosqueta. Trepidante. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Regresa el próximo miércoles a las 21 horas con repeticiones los sábados a la misma hora. Ya no hay más. En Radio UACH de la Universidad Austral de Chile.